Ya estamos junto a nuestro primer invitado en nuestra primera edición de Golpe a la Caja. Se trata precisamente del sociólogo Juan Podestá, a quien lo recibimos, le damos la bienvenida y bueno, vamos a iniciar entonces la conversación con él. ¿Cómo está don Juan Podestá? Bien, muchísimas gracias, Iván, por esta invitación. Creo que para la Universidad Arturo Prat este tipo de manifestaciones culturales es muy importante. Transmitirle a la comunidad lo que piensan sus académicos, transmitirle a la comunidad las cosas que se investigan en la universidad, el pensamiento y el quehacer intelectual de profesor y alumno es un hecho fundamental en el siglo XXI y expresa además una vocación de mucha democracia en la universidad, en el sentido de que sea transparente, informándole a la comunidad lo que hacemos y lo que pensamos. Muchas gracias por la invitación. Todo lo contrario, gracias por haber venido en este nuestro primer programa inaugural, y donde justamente vamos a conversar sobre un tema que apasiona a Juan Podestá. Pero antes de entrar al tema, queremos conocer un poco el perfil humano del sociólogo y también del amigo que nos acompaña. A ver, sociólogo, ariqueño, en primer lugar, ariqueño, sociólogo de la Universidad Católica del Norte, de allí me fui becado a Holanda, obtuve mi maestría en antropología cultural, después regresé, posteriormente tuve la mala ocurrencia de entrar a trabajar al Estado, trabajé en el Estado 10 o 12 años, después de eso regresé a Holanda, continué con mis estudios de posgrado, ya estaba en la universidad, por cierto, saqué mi doctorado en sociología, me reintegré a la Universidad Arturo Prat, en el intertanto tuve un hijo, por cierto también una mujer, ¿no es cierto? Por cierto, ¿ya? Tuve un hijo, tuve una mujer, este hijo con los años se tituló de periodista, ¿ya? Y mientras lo criaba y mientras estudiaba temas serios y profundos de las ciencias sociales, me comencé a reenamorar de un género musical denominado bolero, y que cada vez me fue llamando más la atención, y creo que hoy día estoy dejando de lado los temas serios, como estudiar la movilidad social, la estratificación social, los conflictos políticos, los conflictos del Estado, los hábitos de consumo, y me estoy dedicando a temas mucho más serios, como es el bolero. Me parece muy bien. Bueno, Juan ya nos introdujo justamente en el tema de fondo que vamos a conversar hoy día. Tengo en mis manos un hermoso libro, un formato tamaño CD, con una carátula muy simbólica, y el título también es muy significativo, dice: se sufre pero se aprende. Bueno, es una reflexión sociológica de Juan Podestá. ¿Por qué justamente los boleros? ¿Por qué esta pasión por un tema o por un género musical tan popular en Latinoamérica? A ver, en lo central yo comienzo a explicar el libro de que desde niño en mi casa nos levantábamos escuchando boleros, almorzábamos con boleros y nos acostábamos escuchando boleros. Y permanentemente veía a mis padres bailar boleros, en fin. Esta fue una motivación. La motivación de estudiar bolero tiene que ver con que desde niño me socializaron escuchando esta música. Ahora, ¿por qué esta música en Arica? Sí. Porque el tema de fondo es que Chile no es país de boleros. El bolero es más centroamericano, ¿ya? Y llega hasta Ecuador, que por algo se llama la mitad del mundo. Entonces, desde Ecuador hasta la península de Yucatán es bolero. Acá no, acá somos más de música indígena, de música hispana, cuando más recibimos de Argentina y de Uruguay el tango. Claro. Y es porque los principales exponentes del bolero entre la década del 45 al 65 salían desde Puerto Rico, desde Cuba, desde Venezuela, desde República Dominicana, desde Colombia, se iban a Ecuador, de Ecuador estaban a un paso de Lima, y ahí terminaba la tournée, por así decirlo, ahí terminaban las giras. Pero Arica estaba a un paso,
y Arica comenzó a vivir el esplendor del Puerto Libre y de la Junta de Adelanto. Mientras Iquique estaba en la más absoluta pobreza, acá no venía nadie. En Arica era la máxima bonanza que había. Y en consecuencia, Arica, por ejemplo, yo me acuerdo de haber visto a mis padres ir a escuchar a Julio Jaramillo, a Los Panchos, a Leo Marini, a Pedro Vargas, a Libertad Lamarque. En consecuencia, en Arica se escuchaba bolero. Mis padres formaron parte de esa cultura y me la transmitieron a mí. Esa es un poco la motivación del por qué me dediqué originalmente. Ahora tengo otras razones de por qué estudié los boleros. Exactamente. Bueno, la memoria emotiva justamente gatilla toda esta pasión, ¿no es cierto? Y después el trabajo de investigación científico que hace justamente Juan Podestá acerca de este tema. Juan, dime, ¿cuál es la hipótesis que tú manejas aquí en este trabajo de investigación que tú haces acerca de los boleros? Bueno, esa es la pregunta central y, por cierto, complicada de responder. A ver, para decirlo en breve, yo creo de que el bolero, en primer lugar, es una filosofía de vida. El bolero no solamente es un género musical, sino que es una filosofía de vida. Y esa filosofía de vida surge en América Latina, producto de que acá llegan los africanos, los españoles, más los indígenas autóctonos, y emerge esta música. Y es una filosofía que le da un carácter especial a América Latina, le da lo que Bernardo Guerrero llamaría una identidad cultural. Ahora, esta filosofía de vida permite que personas y grupos que culturalmente son muy distintos, desde un chofer de colectivo hasta un académico de la universidad, reflexionen sobre ellos mismos, reflexionen sobre el pasado y también se planteen la incertidumbre del futuro. Yo creo que el bolero le permite a la gente cantarle a las relaciones humanas, a la familia, al matrimonio, al éxito, a la vida, a la muerte, a la historia, a los amigos, ¿ya? Es decir, el bolero es una filosofía de vida que nos caracteriza a los latinoamericanos. En consecuencia, no podría haber surgido en Japón, por ejemplo, ¿ya? Y que es una filosofía de vida que combina aspectos muy racionales, pero también aspectos muy mágicos. La razón y la emoción. Yo creo que eso es el bolero, es razón y emoción. Correcto. Bueno, en el libro Se sufre pero se aprende, Juan Podestá nos describe, bueno, toda la historia del bolero, nos hace un análisis también de la regionalización que tiene el bolero en diferentes latitudes de Latinoamérica, pero lo que particularmente a mí me ha llamado la atención es que justamente un tema como el bolero, un tema que tiene que ver con la cultura popular, toma relieve en este libro y justamente se viste de etiqueta en el sentido de que se toma como un objeto de estudio científico, a lo cual nosotros vemos habitualmente en la academia no son temas que tengan mayor relevancia o que se estudien con profundidad. ¿Qué pasa aquí en las universidades? Hablo en general de las universidades, con estos temas que tienen que ver con la cultura popular o estos temas que no tienen que ver con las ciencias duras o con los temas, digamos, de análisis más de realidades más objetivas. ¿Por qué? A ver, yo creo que acá tenemos que ser francos con la gente que forma parte de esta radio audiencia. Yo creo que vivimos en una sociedad donde es mucho más prestigioso estudiar los temas de la química, de las matemáticas, de la física o de la acuicultura. Y cuando de repente la gente dice, oye, pero mira, hay un académico que está estudiando temas de bolero, tienden como a desmerecer, tienden como a pensar que estudiar los boleros, o estudiar la salsa, o estudiar el tango, o estudiar lo que sea, cualquier género musical, que es como forma parte de una ociosidad. Pero sin embargo, si nosotros queremos desarrollarnos materialmente en el ámbito de la minería, en el ámbito del turismo, en el ámbito de la cultura, tenemos que conocer a nuestra gente, tenemos que conocernos nosotros mismos. Si no nos conocemos nosotros mismos, malamente vamos a poder tener algún día un país desarrollado, un país potente culturalmente,
y un país que sepa resolver sus problemas en base a su propia identidad. Siempre vamos a estar dependiendo de otros y de otras culturas. Yo creo que poco a poco la gente comienza a entender que estudiar fenómenos como, por ejemplo, la Virgen de la Tirana, o estudiar las conductas sexuales de los jóvenes adolescentes, o estudiar el pensamiento mágico de los niños, cada vez es más importante para poder enfrentar el futuro. Sí que yo haber estudiado el bolero no lo siento como parte de algo del ser ocioso, sino que lo siento como parte de conocernos nosotros mismos. Ese es el tema. Comparto en absoluto con la opinión de nuestro amigo Juan Podestá, porque evidentemente que a través de la cultura popular, a través del arte también, nosotros podemos conocer nuestra realidad objetiva, conocer a las personas que conforman nuestra comunidad. Juan Podestá, y se sufre pero se aprende. ¿Por qué nace ese título? ¿De dónde surge esa idea tan digamos, profunda de colocar este título sugestivo, ¿no? Bueno, la primera parte, la parte externa, por así decirlo, la historia comienza que hace 8 o 9 años escribí otro texto sobre los boleros que se llama Te odio y te quiero. Que era una frase de un bolero que interpreta Julio Jaramillo y además otros intérpretes. Y con los años después me doy cuenta de que este libro Te odio y te quiero analizaba exclusivamente boleros que se denominan rocoleros, boleros de cantina, boleros que se entienden alrededor de una cerveza, donde hay mucho sufrimiento, y que por cierto los ariqueños y los iquiqueños somos devotos de ese tipo de boleros. Bueno, y escuchando estos boleros, hay un bolerista que tanto a mí como a ti nos encanta, que es Iván Cruz, muy conocido aquí en Iquique, ¿ya? Y que él en una actuación en Lima cantando bolero, termina de cantar unos boleros, entonces está la gente, pero unos llorando y otros muy eufóricos, y el tipo dice, se sufre pero se aprende. Y en realidad la historia es que él venía saliendo de un gran problema de alcoholismo, de droga, de desintegración familiar, de cesantía, donde la sufrió. Pero él aprendió que todos esos elementos le podían servir para un renacer en la vida. Entonces por eso dice, se sufre pero se aprende. Que me imagino debe ser una frase que debe ser usada en muchos recintos penales de América Latina. Porque esa no es una frase de tremenda sabiduría, pero que no se usa en la academia. Claro. Ningún profesor universitario que se precie de serio le diría a sus alumnos, se sufre pero se aprende. Claro. Pero sin embargo, todos los iquiqueños, los ariqueños, la gente del mundo común, sabe que la vida es así. Exactamente. Tú tienes que sufrir y aprender. ¿Ya? Exactamente. Bueno, y ustedes y nosotros todos aprendemos justamente de esta conversación. Aprendemos del bolero, de ese bolero que nos ha acompañado, como dijo Juan Podestá, en nuestras casas, en nuestros círculos sociales, y que forman parte de nuestra vida. Hay muchas historias sobre los boleros y sobre los cantantes de boleros, ¿no es cierto? Y yo sé que a ti en particular te gusta un bolerista centroamericano, que es nuestro recordado... ¿Héctor Lavoe? No, ¿cómo se llama? Daniel Santos. Daniel Santos, ¿no es cierto? Sobre Daniel Santos, haciendo un paréntesis con el libro, se han contado muchas leyendas, muchas historias. Fue un personaje mítico, ¿no? Y creó toda una escuela, no solamente como cantante, sino, digamos, un perfil, ¿no es cierto?, del bolerista, ¿no? Que ha marcado tradición. Cuéntanos un poquito de Daniel Santos. A ver, Daniel Santos, mucha gente lo debe identificar, a lo mejor no por el nombre, porque él fue durante muchos años solista de la Sonora Matancera. Era un hombre muy buen mozo, y que pareciera, cuenta la historia, cuenta la leyenda urbana, que el tipo era muy prolífico desde el punto de vista erótico, y alcanzó a tener una cantidad sustantiva de hijos, alrededor de 20, 22 hijos, y murió de haber muerto aquí el año 89, ¿ya? Y un tipo que dejó una descendencia
no de imitadores, pero sí que formaron parte de esa escuela, ¿no? Tú debes acordarte de este colombiano que se llama Tito Cortés, sí. O acordémonos, qué sé yo, de este puertorriqueño que se llama Charlie Figueroa, en fin, dejó una escuela. Y obviamente que él era un hombre muy, muy desordenado en su vida, muy desordenado. Y también tuvo una vejez donde parece que él sufrió mucho y aprendió poco, ¿ya? Porque terminó muy enfermo, sí, por temas de drogas, temas de alcohol, temas de presiones familiares, de desórdenes, de vida nocturna y todo eso. Pero el tipo tiene en Cuba, por ejemplo, una importancia sustantiva. Hasta el día de hoy, muchos revolucionarios cubanos se acuerdan de las canciones que él le cantaba a Fidel Castro y a todos sus guerrilleros cuando estaban en Sierra Maestra, en la montaña. Es un tipo, después obviamente se desvinculó de Cuba, se desvinculó del pensamiento castrista, pero el tipo dejó una huella profunda. Recomiendo, si alguien puede escuchar a la Sonora Matancera, que identifique ahí algunos de los temas cantados por Daniel Santos, que por sobrenombre llevaba el de El Jefe. Estamos en Golpe a la Cátedra, un nuevo programa del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Arturo Prat, y en esta ocasión conversando con nuestro amigo Juan Podestá. Se sufre, pero se aprende. Ya está en librería, ya ustedes lo pueden adquirir, y además es un libro que tiene sentido del humor. Hay un personaje allí, ¿no es cierto?, que tú lo nombras como hilo conductor de todo el cuento. Ricardo, exactamente. Y haces un humor negro con él, ¿no? Cuéntanos un poco de dónde nace también este sentido del humor con contar esta historia, ¿no? Antes de entrar a la historia, sí, tú has dicho, mire, el bolero, expresión de la cultura popular. Yo creo, y lo sostengo en el libro, de que el bolero va más allá de la cultura popular. Yo creo que el bolero ha inundado a mucha gente de la clase media, y cada vez más inunda el mundo intelectual, el mundo político. Yo creo que pruebas al canto, Luis Miguel, que logra vender con su CD Romances 1 y Romances 2 más de 9 millones de copias. Claro. Esto indica que algo está pasando, ¿ya? Ahora, yo cuento una historia, son 4 capítulos del libro. Yo tengo 4 amigos que son distintos, y a cada uno de ellos le pasó una historia. Y yo junté las 4 historias y le puse nombre a este personaje. Y una de las historias narra, por ejemplo, cómo un amigo mío, su mujer se va. Entonces él odia a las mujeres. Qué terrible. Después tenía otro amigo que el 14 de febrero le regalaba a su mujer porcelana, loza, mueble, pero no le regalaba rosas ni le invitaba a bailar. Tengo otro amigo que le ocurre un percance con una dama y él piensa de que todas las mujeres son malas, que son pécoras, en fin. Y tengo otro que, desencantado de la vida muchos años, conoce a una mujer bailando boleros y finalmente termina sus días con ella. Entonces estos 4 amigos yo los reuní en uno y le puse por nombre Ricardo, y que le da un cierto toque de humor al libro, ¿no? Pero esa es la historia. Mucha gente me pregunta, ¿quién es Ricardo? Claro. Pretendiendo que si existiera, vamos a suponer que existiera, yo no podría dar el nombre de él. Pero bueno, el tipo no existe. Claro. Son 4 personas distintas. Ojalá alguno de ellos esté escuchando este programa. Claro que sí. Bueno, yo les recomiendo a los auditores que lean este libro, que está ya en venta, ¿lo es cierto? ¿Dónde? Sí, tenemos la gentileza. Sí. Mira, este libro se está vendiendo en la librería Golden Book, ubicada en el Mall Las Américas. Primer piso. Es un libro que, sin tener pretensiones yo de ser historiador, enseña que el bolero va más allá de los Panchos, va más allá que Javier Solís, va más allá que Daniel Santos, y que nos permite conocer cómo pensamos los latinoamericanos. Exactamente. Y ese es un tema central. Claro que sí, y además le cuento que está escrito en un lenguaje sencillo, ameno, muy amistoso,
No es algo muy denso ni abstracto, habla con muchos ejemplos, cita muchos datos históricos y creo que es un libro que además habla de nuestras vivencias. Es perfecto para que el esposo se lo lleve de regalo a la esposa. De todas maneras, y además está en un formato muy funcional, muy práctico, de bolsillo, ¿no es cierto?, que lo puede regalar no solamente a su esposa, sino que también a su amiga, a la vecina, no sé, nosotros no nos vamos a meter en la vida ajena. No nos metamos en temas de bolero dramático. Exactamente. Bueno, se sufre pero se aprende. Y aquí estamos, en Golpe a la Cátedra, en Radio UNAP 107.9, un programa del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Arturo Prat, comentando en esta ocasión este libro que ya salió a luz, que ya está en las librerías y que está, bueno, para todo tipo de público, jóvenes, personas adultas, eruditos y no eruditos, para comentarlo, para conocerlo. Hay una cosa que me llama mucho la atención del libro, es que tú haces toda una relación entre el bolero y una cronología histórica de momentos o hitos importantes dentro de la historia latinoamericana. Cuéntanos. Mire, yo creo que el bolero tiene una íntima relación con la historia de América Latina. Yo creo que el bolero ha estado presente en toda la historia de América Latina y nos permite entender algunos fenómenos, o el bolero es resultado de otros fenómenos. Por ejemplo, todas las canciones y ritmos vinculados al bolero se observan presentes desde que llegan los africanos, cantando en esa tonalidad triste, cantando con cierta percusión, con ciertos ritmos, desde la llegada de los esclavos africanos, pasando después por las 2 guerras mundiales, donde se escuchaban muchísimos boleros, pasando por la Revolución Cubana, viviendo un momento importante en lo que se llamó el modernismo latinoamericano, que va desde el año 30 al 70, cuando la utopía de América Latina era el tema de la educación, ¿ya? Pasando por el crecimiento de las ciudades. Mientras más crecía Bogotá, Quito, Lima, más se escuchaban boleros. También tiene que ver el bolero con la emergencia de las clases medias. Los panchos responden a una demanda de la clase media. Los tipos son muy cultos, muy ilustrados, con muy buena pronunciación, una exquisitez técnica para tocar los instrumentos musicales, ¿ya? Y también tiene que ver con las dictaduras militares en América Latina. Correcto. No olvidemos que entre los años 35 y 60 muchos países de América tenían, y particularmente de Centroamérica, tenían dictaduras militares que prohibían, desde el punto de vista de los sistemas educacionales, impartir docencia o impartir las asignaturas de inglés y francés, y privilegiaban el español, y exigían y obligaban el español, lo que fue un aliciente para que el bolero pudiera emerger con fuerza. Yo creo de que incluso, más para finalizar esta parte, yo creo que el bolero tiene que ver hoy día con la globalización. Yo, de una u otra manera, creo que el bolero reivindica un estilo de vida distinto al de la globalización. La globalización propone la economía, el movimiento bursátil, las tasas de interés, la productividad, eficiencia, eficacia. Y el bolero reivindica el amor, los afectos, los sentimientos por sobre lo otro. Consecuencia, yo creo que hoy día el bolero tiene que ver con una suerte de contracultura respecto a la globalización. No es gratuito que se escuche tanto a Luis Miguel, a Marco Antonio Solís, ya, que hayan vuelto con tanta fuerza. Acá en Chile se ha vendido por una cantidad innumerable de CD de la Guambalí. ¿Ya? Se continúan vendiendo CD de Marco Antonio. ¿Ya? ¿Cuánto era Marco? Muñiz. Marco Antonio Muñiz. Y nosotros, Marco Aurelio, el nuestro el también. Chileno, ¿sí? ¿Ya? La Gloria Simonetti acaba de grabar un CD de boleros. La Miriam Hernández cantando bolero a dúo con Gilberto Santa Rosa. Consecuencia, la globalización, que es tanta economía, tanta cosa material, tanto mundo despiadado, ve que hay un género musical, en este caso el bolero, que plantea una alternativa distinta de vida. En vez del vil dinero,
que tantas faltas nos hace, o poner el afecto y los sentimientos, que también nos hacen falta. De todas maneras, siempre los sentimientos van a no solamente endulzar la vida, sino que le van a dar más humanidad, ¿no es cierto?, a nuestra sociedad. Y es lo que nos hace falta en muchos círculos sociales, en muchas organizaciones, en general en toda nuestra comunidad. Juan, seguramente que tú ya como apasionado del bolero tendrás tus preferencias en cuanto a cantantes, intérpretes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tus temas favoritos? Porque tú los nombras aquí también en el libro, ¿no es cierto? Partes diciendo algunos temas que a ti te identifican y algunos intérpretes o compositores de este género musical. A ver, a mí desde el punto de vista de los intérpretes me apasionan tres, ¿ya? 3 hombres y una mujer. Es feo que a uno le apasionen solamente los hombres, ¿no? Bueno. ¿Ya? Me encanta Leo Marini. Sí. Yo creo que a la mitad de Chile Leo Marini es una cosa... En segundo lugar, creo que más por la importancia histórica que por su interpretación, Lucho Gatica. Fue un tipo que gustó mucho en Centroamérica, en España, en Estados Unidos, y tiene un peso histórico, por así decirlo, sustantivo. Aunque yo me quedo con Leo Marini, ¿ya? Pero también lo incluyo dentro de mis preferencias a Lucho Gatica. Y tercero, hay un mexicano, Roberto Ledesma, ¿ya? Que para mí son los tres. Desde el punto de vista de las mujeres, alguien podría decir la Olga Guillot, Celia Cruz, pero me quedo con una peruana que vive muchos años en México, que se llama Tania Libertad. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de los compositores, por cierto que hay dos, ¿no? Uno, que a muchas mujeres deben recordar, Agustín Lara, por supuesto. ¿Ya? El feo que canta lindo. Claro. ¿Ya? Yo creo que lejos es un... Y después hay un puertorriqueño que se llama Pedro Hernández. Le compuso muchas canciones a Daniel Santos. Es un tipo... Junto con esto, perdón, hay otro intérprete que también a mí me marcó mucho, me imagino que a ti también, que es Tito Rodríguez. Claro. ¿Ya? Lamentablemente todo su repertorio no es muy conocido y él se dedicó los últimos años de su vida a los boleros. A él incluso el sobrenombre de él era el Rajá del Mambo, porque él cantaba mambo. Exactamente. Pero con ese bolero que se llama Inolvidable. Claro. Yo me imagino que múltiples parejas de Iquique habrán terminado en temas mayores. Exactamente. Bueno, y muchos justamente comienzan su proyecto de vida escuchando un bolero o bailando un bolero, porque es canto y baile además. Así justamente vamos construyendo nuestras vidas a través de la música, a través de, otras manifestaciones culturales. Vamos a nuestra ya casi despedida, dejando los micrófonos a Juan Podestá para que pueda agregar algún tópico que no hayamos tocado, que se nos haya quedado en el tintero en esta conversación. Mira, Iván, yo con bastante... Primero quiero agradecerte la invitación. Segundo, explicarle a los auditores de tu programa y de esta emisora que editar un libro no es fácil. Yo creo que los libros que ha editado Bernardo Guerrero, que has editado tú, que ha editado Sergio González, ¿ya? Más el de mi caso, es toda una aventura. Supone buscar plata, no es barato, mire, es toda una odisea. Pero lo principal que la gente tiene que entender es que gente como las que he nombrado, cuando escriben un libro, lo que está haciendo es generando un pensamiento desde la región. Pensar desde Iquique el tema de La Coruña, o el tema del deporte, o el tema del bolero. Oiga, estamos pensando temas que le afectan a muchísima gente en la humanidad y lo estamos haciendo desde esta ciudad. Y que esta ciudad, ojalá que tuviera más escritores, gente que escribiera más, que investigara más, porque así estamos en el fondo fortaleciendo la cultura de Iquique, la inteligencia de Iquique, y creo que es central que ojalá los niños
que estos textos le pudieran servir a los niños de estímulo para que ellos algún día quieran sacar un libro de cuentos, un libro de poesía, un libro de filosofía, un libro de matemática. Yo creo que esa es la importancia, en definitiva, de haber sacado este libro, en tanto cuanto forma parte de otros libros que han editado otros autores, entre ellos usted también. Claro que sí. Bueno, nosotros en este programa hemos estado con Juan Podestá, hemos aprendido, pero no hemos sufrido nada. Todo lo contrario, ha sido sumamente entretenido, ameno, y además hemos conocido otros aspectos del catedrático, ¿no es cierto?, que no solamente hace clases en el aula, sino que además, entre otras funciones, se dedica a investigar, a escribir y a dar a conocer estos temas que tocan no solamente la razón, sino que también el corazón. Amigas, amigos, nos vamos despidiendo de este programa Golpe a la Cátedra, una producción del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Arturo Prat, que pretende proyectar las voces de los universitarios que con sus opiniones posiblemente podrán enriquecer el diálogo social. Hasta siempre y nos vemos hasta el próximo programa. Muchas gracias.